El 27 de julio de 1890 se oyó un disparo cerca del pueblo francés de Auvers-sur-Oise. Era el sonido del suicidio. El último acto desesperado de un hombre enfermo. Su nombre era Vincent van Gogh. 2 días después, una vida de lucha llegó a su fin. Cuando murió, Van Gogh tenía 37 años y era casi desconocido. Solo había vendido uno de sus cuadros. Había sufrido la soledad, la persecución y finalmente la locura que le condujo al suicidio. Pero su muerte también marcó el comienzo de la leyenda. Pasó poco tiempo antes de que la genialidad de Van Gogh fuera reconocida. A principios del siglo XX, sus cuadros obtuvieron el reconocimiento de obras maestras y se dio a conocer la triste historia de su vida. La anécdota de cómo se cortó su propia oreja está entre las más citadas de la historia del arte. Pero la vida de Vincent van Gogh no sería tan atractiva de no ser por la calidad de su arte, toda ella generada en los pocos años anteriores a su desaparición. Sus obras se encuentran ahora entre las imágenes más conocidas del arte occidental y su valor económico alcanza las decenas de millones. Y esa es solo una forma de medir los impresionantes logros de Vincent van Gogh. Van Gogh revolucionó las concepciones del arte con sus pinceladas gruesas y sus espirales. Solía pintar para expresar emociones puras de una forma que nadie más hacía en el momento y que no se ha conseguido desde entonces. Le preocupaba la gente y el ser humano, la condición humana. En otras palabras, la emoción humana. Y eso es algo que de alguna forma en el Renacimiento fue subestimado. Y liberar, como otros habían liberado el color. Van Gogh también liberó el color porque era parte esencial de lo que estaba haciendo. Pero, por ejemplo, tanto Gauguin como Cézanne también lo habían hecho de distintas formas, como Monet y Seurat, y de ahí viene la importancia de que aportara una nueva dimensión de una forma violenta a las bases del sentimiento del arte moderno. Van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en el pueblo holandés de Groot Zundert. Era el hijo mayor de un pastor protestante. Un chico tranquilo e introvertido que disfrutaba dibujando los paisajes de su entorno. A los 16 años comenzó su carrera artística. No como artista, sino como aprendiz de un marchante de arte. Aunque apenas produjo creaciones propias, el trabajo del joven Vincent le puso en contacto con grandes obras. En los Países Bajos admiró a los maestros holandeses, Rembrandt y Holst. En Londres desarrolló un gusto por John Constable. Y en París se familiarizó con la obra de Camille Corot y François Millet. Cuando trabajó en Londres se enamoró de la hija de su casera. El rechazo de esta le traumatizó. Y Vincent nunca fue capaz de tener una relación estable con una mujer. También tenía problemas en el trabajo. En marzo de 1876 le despidieron de la sucursal parisina de Goupils por haberle dicho a sus superiores lo que pensaba del negocio del arte. En los 3 años siguientes, Van Gogh fue profesor en Inglaterra. Comenzó la carrera de sacerdocio y pasó varios meses como evangelista en la desolada región minera de Bélgica, el Borinage. Pero esto también acabó en despido. Se dice que se tomó el mensaje cristiano de la caridad demasiado en serio, y sus superiores no tenían buena opinión de un predicador que iba vestido con harapos tras haber donado sus mejores ropas. Intentó con todas sus fuerzas seguir los pasos de su padre en la vida religiosa y con el trabajo de misionero.
Se involucró tanto que preocupó a sus superiores, que llegaron a pensar que era más peligroso que útil. Una de las razones por las que se enfadaron sus superiores fue porque se metió demasiado, se implicó demasiado con la gente. Les daba su dinero, sus ropas y todo lo que tenía. En su familia había artistas y él había demostrado tener talento desde pequeño. Su hermano Theo fue la influencia motriz que le guió y le introdujo en el arte de la época. Vincent tenía 26 años y carecía de ocupación. En el verano de 1879 tomó la decisión de ser artista. El resultado sería impresionante. Theo había sugerido que Van Gogh se hiciera artista, pero él rechazó la idea. Aunque más tarde enfermó y en su convalecencia comenzó a seguir los consejos de Theo. Comenzó a dibujar y a pintar. Ahí fue cuando empezó. Transfirió su interés por los pobres y dejó de predicarles para pasar a pintarles y dibujarles. Cuando Van Gogh decidió dedicarse a la pintura, aún quedaba mucho camino por delante para que llegaran sus obras más famosas. En 1879, Vincent había hecho poco más que algunos dibujos. Sabía que le quedaba mucho por aprender para hacerse profesional. Así que comenzó a estudiar libros de texto de anatomía y perspectiva y copió las obras de Millet. Pero pronto se dio cuenta de que el estudio aislado no era suficiente. En octubre de 1880 se trasladó a Bruselas. Allí asistió a clases de la Academia de Arte y se hizo amigo de un estudiante adinerado, Anton van Rappard. Comenzó a crear dibujos sombríos inspirados por su época en el Borinage y consiguió dedicarse a tiempo completo a sus estudios gracias a la generosa ayuda económica de su hermano. Theo Van Gogh era 6 años más joven que Vincent y, al contrario que su hermano, estaba contento en su trabajo en Goupils. Cuando Vincent se trasladó a Bruselas, Theo comenzó a enviarle dinero. Fue un acuerdo continuado, documentado en las cartas que se escribían los dos hermanos. Se conservan cientos de ellas y son documentos vitales para estudiar a Vincent Van Gogh. Sus cartas a Theo no se limitaban a hablar de temas como el dinero. También revelaban intrincados detalles de su arte y su filosofía creativa. Así conocemos al hombre, sus esperanzas y sus temores, sus aspiraciones, sus decepciones y, lo más importante, su profunda preocupación por el arte y la condición humana. Era una persona seriamente preocupada y no superficial, de una impresionante profundidad intelectual y espiritual. Y creo que eso nos permite entender y contextualizar la mitología. Nos permiten entender sus pensamientos, ideas y creencias. Se las escribía a Theo, por lo que se expresaba muy directa y sinceramente. Tenemos gran cantidad de información sobre lo que sentía por la pintura y la vida en esas cartas. Las únicas pausas en la correspondencia entre Theo y Vincent datan de los periodos en los que vivieron juntos. En la primavera de 1881, ambos se encontraron en la nueva casa familiar de Etten. Pero pronto regresaron los problemas personales. Ese verano, Vincent se enamoró de su prima, pero se vio rechazado de nuevo. También estaba perdiendo su fe cristiana, un auténtico problema en la casa de un pastor. A finales de 1881, tras una discusión con su padre, el nómada Vincent volvió a trasladarse, esta vez a la capital, La Haya. Allí tomó la extraña decisión de convivir con una prostituta sin hogar llamada Xiang, a la que retrató en un cuadro llamado Dolor. Su sentido de la caridad cristiana no le había abandonado, pero Vincent se dio cuenta de que aquella relación estaba afectando a su capacidad de trabajo. Para su 30º cumpleaños, en marzo de 1883, Van Gogh ya sabía que tenía potencial.
En La Haya trabajó junto al pintor de paisajes Anton Mauve y comenzó a trabajar con óleo. Mujer en un bosque es uno de los primeros cuadros de Van Gogh que ya exhibe la pincelada gruesa que sería la característica de su obra en su madurez. El tejedor en el telar es una de las muchas obras iniciales de Van Gogh que representan campesinos trabajando. Es una imagen muy diferente de las obras más conocidas del pintor. De nuevo, vemos una paleta oscura y, al contrario que sus últimos lienzos, hay un sentido de implicación emocional en la temática. Cuando terminó este lienzo en mayo de 1884, Vincent había abandonado La Haya frustrado por la exigencia emocional de Sion. Pronto regresó con su familia, que se había mudado al pueblo de Nieuwen. En ocasiones, los padres de Van Gogh se desesperaron con su hijo mayor. Era difícil y antisocial y realizaba sus comidas aparte en el hogar familiar. También continuaron sus dificultades emocionales. En el verano de 1884, una mujer se enamoró del extraño artista. Esta vez fue Vincent el que la rechazó a ella, tras lo cual la desgraciada mujer intentó suicidarse. Lo peor estaba por llegar en marzo de 1885, cuando murió el pastor Van Gogh. Fue una gran pérdida para la familia, pero la reacción de Vincent fue sorprendentemente fría. En una carta a Theo, describió que la muerte de su padre simplemente le había impedido trabajar unos pocos días. El arte ya lo era todo para Vincent Van Gogh, ya que estaba creando el que era su lienzo más ambicioso hasta la fecha, Los comedores de patatas. Fue su reacción a la condición de las clases pobres. Era casi como una obra holandesa del siglo XVII, con una temática basada en el pueblo, como la pintura de principios del XIX. Gente como Courbet y Manet que se preocupaban por lo contemporáneo y lo ordinario, y también la escuela barbista de Minet. De hecho, hay bastantes conexiones que se pueden apreciar entre la obra de la escuela barbista de Minet y Corot y demás, y esas primeras obras de Van Gogh, Los comedores de patatas. Pero es la interpretación personal de Van Gogh y la reacción a las condiciones en las que se encontró él mismo trabajando en la misión de Voynich, es por tanto sobre Van Gogh. Es sobre los comedores de patatas, pero creo que sobre todo trata de él mismo. Estaba expresando su interés por los campesinos, la clase trabajadora, los menos privilegiados, e intentaba retratarles de la forma más realista posible, a la manera de los anteriores pintores holandeses. Así que empleaba estos colores tan sombríos y oscuros, en parte porque eran los colores tradicionales del arte, pero también porque mostraban el ambiente de las casas de esos campesinos. Estaba intentando enfatizar su situación y su pobreza. Los comedores de patatas puede considerarse la culminación del desarrollo inicial de Van Gogh como pintor, pero él sabía que debía ir más allá. Exponerse a nuevas influencias, nuevas ideas, nuevas visiones. Sería un viaje corto y frenético que resultaría en una obra magistral y una vida atormentada. En noviembre de 1885, Van Gogh comenzó a sospechar que estaba perdiendo el tiempo. Ese mes dejó a su familia y a Holanda para siempre. En los siguientes 56 meses, creó su leyenda. Vincent llegó al puerto belga de Antwerp para estudiar en la Academia de Arte, pero también buscó sus propias influencias. Antwerp era y sigue siendo el lugar de procedencia de muchas obras del pintor flamenco Peter Paul Rubens. Van Gogh estaba especialmente impresionado por el audaz manejo del color de Rubens, y podemos ver la influencia de Rubens en este Retrato de una mujer, que pintó poco después de su llegada a Antwerp. El nuevo entusiasmo de Van Gogh por el color también fue inspirado por un gran artista de su propio siglo. En sus cartas, Vincent describió su fascinación por un francés cuyas teorías sobre el color le impresionaron profundamente. Se trataba de uno de los grandes del romanticismo, Eugène Delacroix.
El siglo XIX produjo toda una serie de teorías sobre el color. Algunas eran muy abstractas y académicas, y lo cierto es que se derivaban en dos corrientes. Una de ellas era óptica, se refería a la luz, lo que en parte se aplicaba a la pintura. Y entonces se supo que Delacroix y otros, y por ejemplo Seurat en términos prácticos, implantaron este divisionalismo en nuevas teorías del color o experimentos de exploración del color en términos del color pintado en contraposición a la luz. Las ideas de Delacroix sobre el color era que no existe un color sólido. Una zona, una superficie de color, se rompe en diferentes gamas de verde, por ejemplo, si es una extensión de césped, o diferentes azules si se trata de una tela azul. También tenía nociones sobre colores complementarios, reflejos y demás. El color y la pintura se liberaban de las limitaciones del pasado. Y vemos este desarrollo de nuevo. Tenemos que ver las obras como vemos el cielo estrellado o el campo de maíz, donde la impresión global del campo de maíz o de la noche estrellada se comunicaba a través del color y de su aplicación física, y el contraste de un color contra otro y el uso de borrones de pintura. Todo ello formaba parte de lo que tomó Van Gogh. Las teorías sobre el color de Delacroix influyeron a Van Gogh mucho más de lo que aprendió en la Academia de Antwerp. Después de un semestre, suspendió los exámenes tras discutir el obsoleto contenido del temario. Pero Vincent tenía otras cosas en que pensar. Había descubierto el arte japonés. Creo que lo que le gustaba a Van Gogh del arte japonés eran los aspectos formales. También le gustaba la exactitud de los trazos y la atención al detalle, según afirmó. Hay un cuadro suyo, Barcas en la playa, que es un cuadro fantástico y muy japonés. No por la temática, sino por el estilo. Emplea las diagonales, las áreas de color limitadas no necesariamente por un trazo definido. Un color está claramente diferenciado del otro, así que consta de distintos parches y el todo está muy bien unificado, además de la atención al detalle. Delinea con toda precisión los barcos de una forma increíblemente decorativa. Y creo que eso respondía a su sentido de la decoración, combinado con el amor por el detalle y una composición general particularmente tensa. Es por eso que reaccionó tanto al arte japonés. Van Gogh siguió apasionado por el arte japonés incluso después de cansarse de su vida en Antwerp. En marzo de 1886, Theo van Gogh recibió un sorprendente mensaje en la sucursal parisina de Goupils, donde trabajaba. Era de su hermano y anunciaba que estaba en el Louvre esperándole. Vincent van Gogh había viajado a París y fue allí donde comenzó su grandeza como artista. A pesar de lo inesperado de su llegada, Vincent le había escrito a su hermano explicándole su deseo de ir al centro de la vida artística europea. Su plan era estudiar en el económico estudio al aire libre del pintor Fernand Cormon. Tras mudarse con Theo, comenzó a perseguir su propósito. Pero al igual que en Antwerp, el estudio formal no le inspiraba. Fue una época memorable para el arte visual parisino. Entre otros eventos, 1886 fue el año de la 8ª exposición de impresionistas. El enfoque revolucionario del color, la luz y la técnica, cuyos pioneros eran Monet y Renoir, entre otros, estaba comenzando a apreciarse. A Van Gogh le gustaba la práctica impresionista de la pintura rápida al aire libre, y al poco tiempo se le vio trabajando en la zona de Montmartre, donde vivía con Theo. Cuando Van Gogh llegó a París en 1886, pintaba a la manera holandesa, tradicional, con colores oscuros y temáticas típicas, bodegones y demás. Durante sus 2 años en París, conoció a los impresionistas, a Seurat y a los divisionistas.
Su pincelada se liberó, sus colores se aclararon e iluminaron, y comenzó a pintar paisajes más o menos impresionistas. Fue una revelación total para él estar entre los impresionistas y absorbió mucho de lo que ellos hacían. Pero la revolución del impresionismo estaba dando un gran paso adelante. La era del postimpresionismo ya estaba comenzando con la obra de pintores como Toulouse-Lautrec, Seurat y Signac. Van Gogh los conoció a todos. Sobre todo fue amigo de Signac y se interesó mucho por su técnica del puntillismo. Esta técnica, de la cual Seurat fue el pionero, y en el momento ya incluía al gran impresionista Camille Pissarro entre los que la practicaban. Pissarro también se hizo amigo de Van Gogh, y podemos ver la influencia del puntillismo en gran parte de su obra parisina. La reexploración, el redescubrimiento del color a través de las teorías del color, la aplicación de la pintura, cómo vemos el divisionismo o puntillismo como Signac particularmente para Van Gogh, pero también Seurat como uno de los grandes. Ahí fue donde comenzó a hablar el color de una forma particular. La forma en la que el ojo percibe el color y se mezcla en ese espacio entre el lienzo y el ojo. Eso era lo que importaba. En mi opinión, básicamente el puntillismo hace referencia a pintar con puntos, y el divisionalismo es una teoría de puntillismo que consiste, por decirlo así, en que en vez de pintar una zona naranja, mezclando con rojo y amarillo en la paleta, lo que se hace es poner puntos rojos y amarillos entremezclados para que sea el ojo el que lo perciba como naranja en el espacio intermedio. Lienzos como este bodegón de 1887 revelan el entusiasmo de Van Gogh por el puntillismo. Pero al contrario que su amigo Pissarro, Vincent nunca dejó que esta técnica dominara toda su obra. Tenía demasiadas fuentes de inspiración aparte de esta. En París conoció a Paul Gauguin, una amistad que acabaría de forma desastrosa. Pero en 1886 y 1887, Van Gogh se dedicó a aprender de Gauguin el uso plano del color en sí. Podemos apreciarlo en sus copias de grabados japoneses, otra pasión que mantuvo durante su época parisina. En 1887, Vincent estaba absorbiendo influencias de un abrumador número de fuentes, pero su vida personal seguía siendo problemática. Era melancólico y temperamental, incluso con sus colegas artistas. Bebía mucho y su salud comenzó a resentirse. Su amado hermano también se sentía frustrado por convivir con un individuo tan problemático. A finales de 1887, Vincent se cansó de París. Pero su época en la capital francesa había sido de vital importancia para su arte. Si contemplamos este Comedores de patatas de 1885 y lo comparamos con este retrato de 1887 del proveedor Père Tanguy, es difícil creer que ambos sean del mismo pintor. Y lo mismo ocurre cuando vemos este autorretrato, pintado poco después de su llegada a París. Si viajamos 2 años en el tiempo, vemos que la evolución artística es notable. Podemos apreciar un cambio bastante rápido de cuadros muy oscuros, cuadros de mucha fuerza, pero lo que cambió fue el uso del color. Creo que si hay algo que desarrolló a raíz de su etapa parisina fue el color. Fue como si de repente se hubiera dado cuenta de que el color era importante, que el color era en sí mismo algo a través de lo cual se podían comunicar sentimientos, reacciones e impresiones. En la época en la que Van Gogh se pintó a sí mismo a principios de 1888, sus 2 años en París habían revolucionado su arte, pero seguía sin sentirse satisfecho. Estaba harto de vivir en la ciudad y quería trabajar en algún sitio más cálido y luminoso
donde pudiera pintar todo el día. Su elección fue la soleada región de Provenza. El 20 de febrero de 1888 cogió un tren en París y viajó hacia el sur. Su destino era la ciudad de Arles, y fue en esta comunidad provenzal donde la genialidad de Vincent van Gogh comenzó por fin a revelarse. Con el constante apoyo de Theo consiguió trabajar sin distracciones. En cuanto llegó a Arles, se lanzó a una frenética agenda de trabajo. Solía trabajar 16 horas diarias en la creación de paisajes, bodegones y retratos. Su ejecución era rápida, pero también era precisa y minuciosa al detalle. Para entonces ya había desarrollado su propia filosofía artística, que igualaba el arte de la pintura al arte de la música. Y para Van Gogh, el color era lo que daba la clave. En una carta a Theo le habló de emborronar y exagerar completamente el color. Sus pigmentos eran audaces e intensos, pero también gozaban de una armonía en el lienzo, como podemos ver en una de las primeras obras de Arles, el puente de Langlois con lavanderas. Emplea una paleta bastante limitada en sus cuadros, de nuevo con colores vivos, verdes y amarillos, una combinación bastante inusual, y aplica los colores con mucha confianza. Podemos darnos cuenta de todo el tema del color apreciando la fuerza de estas obras. Nadie que vaya a sentarse junto a esos ríos y contemple el puente sería capaz de adivinar que fue ahí donde Van Gogh se sentó a pintar esta vegetación. La forma en la que pintó este puente, así es como era el cielo en aquel momento, porque el color ya se ha deteriorado y la fuerza del puente es increíble, y es en parte por el dibujo que hay debajo que tiene mucha fuerza. Y esa es la reacción de Vincent al simbolismo. Además de ser una reacción personal, y eso es importante, está relacionado con los grabados japoneses por su simplicidad, lo que las convierte en obras de mucha fuerza. Cuando Van Gogh terminó el puente de Langlois en marzo de 1888, ya tenía una confianza total en su arte. Pero su manejo del color se haría todavía más audaz. Una visita a la costa mediterránea, en Saint-Marie-de-la-Mer, inspiró esta impresionante acuarela a su regreso a Arles. El contraste entre naranjas y azules es abrumador, y la imagen consigue crear un todo unificado. Jamás se había visto un cuadro como este, y no es de sorprender que Van Gogh no pudiera vender su obra. Pero en verano de 1888 consiguió un estudio en una propiedad de Arles y en septiembre alquiló el edificio entero, la denominada Casa Amarilla. Era un nombre adecuado. Van Gogh estaba casi obsesionado con el color amarillo. Cuando se veía obligado a pedirle a Theo que le comprara pintura, el amarillo siempre era el primero de la lista. Para Van Gogh, el amarillo tenía un significado espiritual y simbólico, y empleaba el color con abandono en sus retratos, en los soleados paisajes y en los bodegones. Estos incluían una de las obras más famosas y de técnica más impresionante de toda su carrera, Los girasoles, de agosto de 1888. Vincent escribió a Theo diciéndole que estaba centrándose en el sol y la luz del sol. Suponemos que es por esto por lo que estaba obsesionado con el amarillo en todas sus gamas, como los que aparecen en los girasoles en la National Gallery. Le encantaba un color tan vibrante. En Los girasoles, que es un ejemplo especial, en la serie de los girasoles de la que el mejor exponente se encuentra en la National Gallery de Londres, fue en contra de todos los criterios de pintura tradicional. Es todo amarillo, y aún así tenemos algo realmente tridimensional, o al menos la ilusión creada de 3 dimensiones. Aquí no hay perspectiva, no hay trucos de profundidad en el sentido tradicional. Es el uso del color y las variaciones del tono de un color, que es una especie de naranja, además de una calidad lineal. Y volvemos de nuevo a este dibujo.
No teme utilizar un color oscuro, una indicación de una línea oscura para rodear o separar, y eso da profundidad. Recuerdo que durante mucho tiempo pensé que no se parecían a unos girasoles en absoluto, y luego me di cuenta de que son las flores en la etapa en la que se han quedado sin pétalos, mostrando todas las semillas del girasol. La textura de esas semillas es muy distinta de la textura de la maceta, que casi se puede tocar, que está coloreada con una superficie agradable y brillante, contra una superficie mate y luego contra la pared. Van Gogh creó una serie de estudios de girasoles, y esta versión puede contemplarse actualmente en la National Gallery de Londres, pero originalmente estuvo colgada en la pared del pintor. La creó para decorar un estudio comunal de la Casa Amarilla. Esto era la denominada colonia de artistas que Vincent quería establecer, el Estudio del Sur. Y su primer compañero de colonia fue Paul Gauguin. En esa época, Gauguin estaba trabajando en la costa de Bretaña y al principio se resistió a reunirse con su gran amigo en el sur. Pero cuando el generoso Theo accedió a pagarle una pensión además de la de su hermano, el compañero de profesión de Vincent accedió a viajar a Arles. Van Gogh estaba exultante. Vincent quería juntar a unos cuantos artistas para que cooperaran, como los primeros cristianos, según él. Quería que cualquiera acudiera a Provenza. Gauguin fue el único interesado. Ambos tenían mucho en común. Admiraban de antemano la obra del otro, y él pensó que podría aprender de Gauguin. Colocó a Gauguin en la posición del maestro o el profesor, lo que sorprendió bastante a Gauguin, que pensaba que Van Gogh era un artista de mucha fuerza, si bien no era un buen pintor. Van Gogh comenzó a modificar la forma física y el color de sus temas para comunicar ideas. Con este lienzo, frente al café nocturno, la intención del artista era comunicar una sensación de corrupción y la vida de los bajos fondos. En sus propias palabras, expresar las terribles pasiones de la humanidad mediante el rojo y el verde. El café nocturno también puede considerarse como parte del deseo del artista por capturar la naturaleza sublime de la noche misma. Poco después, Vincent creó su primer gran lienzo de exteriores nocturnos, el Terraza del Café. Según la leyenda, Van Gogh solucionó el problema de iluminación de la pintura nocturna llevando un sombrero coronado por velas. En septiembre de 1888 creó Noche Estrellada, una imagen cuyo significado espiritual sigue calando hoy en día. Este azul intenso, mucho más intenso que la realidad, por tanto no es real en el sentido tradicional, salpicado con estos puntos extremadamente brillantes de amarillo blanquecino y esas espirales de color, no es estático, es un todo en movimiento y uno siente que es la reacción de Vincent ante la noche que está en constante movimiento. Este lienzo de septiembre de 1888 no sería el último de Van Gogh en representar una noche estrellada. Pero para cuando regresó a esta temática en junio de 1889, la obra resultante fue sorprendentemente diferente, reflejando los traumáticos acontecimientos de los meses transcurridos. Por desgracia, el invierno de 1888-89 marcó el principio del fin para Vincent Van Gogh, una época que le traería locura, persecución y un legendario acto de automutilación. Y en otoño de 1888 todo parecía ir bien, a pesar de la constante incapacidad de Van Gogh de vender un cuadro. Estaba ansioso por la llegada de Gauguin, y la paz mental del artista se refleja en este cuadro de su habitación. En La habitación de Vincent, el artista dijo que quería comunicar una sensación de calma total, de descanso del cerebro o de la imaginación. Pero todo salió terriblemente mal.
Gauguin llegó finalmente a Aglaé en octubre de 1888 y se instaló rápidamente en la Casa Amarilla. Los dos comenzaron a trabajar juntos mientras llegaba el invierno. Durante un tiempo, el sueño de Vincent de un arte comunal exitoso parecía a punto de hacerse realidad. Su Campesino sembrando tenía claras influencias del extraordinario La visión tras el hermano de Gauguin, un cuadro que se había llevado consigo al sur. Pero las diferencias de personalidad fueron decisivas. En diciembre de 1888 se mascaba la tragedia. Los dos hombres discutieron y llegaron a la conclusión de que Gauguin tenía que marcharse. El gran plan de Vincent estaba fracasando, y eso quizá fue suficiente para hacerle perder la razón. Justo antes de Navidad, Van Gogh amenazó a Gauguin con una cuchilla. Gauguin escapó, dejando a la deriva a su colega. Aquella noche, Vincent Van Gogh se cortó un trozo de la oreja izquierda. Lo que ocurrió exactamente no se sabe con certeza. Hay una serie de teorías. Una de ellas, supongo que hay dos principales, es que sus relaciones sexuales eran un tanto confusas, y a raíz de una de ellas se cortó la oreja y se la mandó a una prostituta. La que yo considero más lógica es que fuera el resultado de una discusión con Gauguin y el fracaso de su plan de colonia, de nuevo enfatizado por el hecho y subrayado dramáticamente por la creación de su autorretrato con la oreja vendada. El incidente de la oreja cortada fue un desastre para Van Gogh. No tanto por la mutilación en sí, como por el hecho de que marcó el fin de su relación con Gauguin y el final de sus esperanzas de crear una colonia de artistas. Sufría un trastorno mental y sufrió alucinaciones durante una breve estancia en el hospital. Sus médicos lo achacaban al exceso de trabajo, pero Vincent hizo caso omiso. En cuestión de días volvió a su casa, creando dos emotivas naturalezas muertas. Una que mostraba su silla y una pipa, y la otra que representaba la silla de su colega Gauguin. Aunque Vincent seguía esperando el regreso de Gauguin, la idea de la colonia de artistas había fracasado y él lo sabía. A principios de 1889, un desconocido artista holandés se hallaba solo en el sur de Francia. No llegó a hacer amigos en Aglaé. El cartero, Joseph Roulin, era una de las pocas personas que conocía. Pero en la primavera de 1889, el amigo al que retrató fue trasladado a otra ciudad. La vida de Vincent se venía abajo. Aunque siguió trabajando, las alucinaciones persistían. También sufrió la persecución de sus vecinos, 80 de los cuales firmaron una petición que exigía el encierro del loco con el que convivían. Vincent tenía un desorden mental, un hecho que aceptó. En mayo de 1889 salió de Aglaé para ingresar en el sanatorio de Saint-Rémy. Hay varias teorías sobre la salud mental de Vincent en esa época, porque sufría paranoia. Pero la esquizofrenia puede haber sido otro elemento. El médico que le trató en ese momento pensó que no estaría comiendo correctamente, y eso era probable. Quizá también hubiera consumido alguna sustancia venenosa de su pintura, sobre todo el blanco. Es probable, y es la teoría más popular, que sufriera algún tipo de epilepsia. Hay un tipo de epilepsia que consiste en periodos de perfecta normalidad con otros de gran depresión, paranoia y violencia, seguidos de periodos de letargo y de nuevo vuelta a la normalidad. Quizá nunca lleguemos a conocer la naturaleza exacta de la enfermedad de Van Gogh, pero él pensaba que mientras fuera capaz de trabajar seguiría cuerdo. Así que insistió en seguir pintando durante su reclusión en Saint-Rémy. Las alucinaciones y los ataques continuaban persiguiéndole, pero en sus momentos de lucidez encontró la voluntad para crear la fabulosa cantidad de 200 cuadros en solo 12 meses. Su temática era, por fuerza, el sanatorio, el entorno, los otros pacientes y sus atormentados rasgos. Pero su arte seguía evolucionando. Fue allí donde comenzó a incorporar una nueva característica técnica en sus cuadros.
Fue entonces cuando la famosa técnica de la pincelada en espiral comenzó a revelarse en cuadros como El campo de maíz, de junio de 1889. Es difícil no percibir un sentimiento de expresión personal torturada en imágenes como esta. Es un concepto artístico moderno que quizás se expresa mejor cuando Vincent retomó la temática de la noche estrellada. Completado en junio de 1889, es un cuadro propio del siglo XX. No ve el mundo como algo estático, algo que se aprecia tanto en el campo de maíz, en el que todo el maíz está en espiral y las nubes y todo. La noche estrellada, con los colores en espiral y las diferentes capas, las líneas de color, son todo un uno. En una de sus últimas obras, por ejemplo, La capilla, en la que vemos el camino dividido y rodeando la capilla por ambos lados, que a su vez está en constante movimiento. Él estaba inquieto, y su inquietud quedó reflejada. Se aleja de la imprecisión de las palabras para expresar lo que está ocurriendo. La precisión es algo que se expresa mucho mejor en términos musicales. Hay piezas musicales, secciones de obras y tipos de música que reflejan más adecuada y precisamente lo que estaba ocurriendo en la noche estrellada. Nadie creó de forma tan intensa como Van Gogh. Emplear la pintura de una forma tan generosa como él la empleaba es algo que muestra una concepción de la pintura como un medio, una idea que también se desarrolló en el siglo XX. El movimiento expresionista, por ejemplo, demostraba un profundo deseo de emplear la pincelada y expresar emociones de intensidad variable, queriendo liberarse de los sentimientos abrumadores. Van Gogh, en una carta a Theo, afirmaba que estaba haciendo uso de la exageración para poder comunicar sus sentimientos y que también estaba empleando las técnicas de grabado en madera. Así que fue una separación consciente del tipo de pintura al que estaba acostumbrado. Un tipo de pintura muy exitoso, de hecho. Los grandes cielos en espiral y como en llamas forman un cuadro muy intenso. Lo cierto es que comunica la energía que puede contemplarse a veces en el firmamento. Poco después de terminar la noche estrellada, sufrió otro brote en Saint-Rémy. Durante el resto de 1889, soportó brotes seguidos de periodos de cordura, donde llegó a pintar imágenes como este autorretrato. Aquí podemos ver a un hombre hundido bajo el peso de la locura, un hombre cuya vida había sido un completo fracaso. Afortunadamente llegaron buenas noticias. A principios de 1890 apareció un artículo que alababa la obra de Van Gogh. Ese mismo mes, Theo informó a su hermano de la venta de su cuadro La Viña Roja por la suma de 400 francos. Fue el único Van Gogh que se vendió en vida del artista. Pero el sanatorio de Saint-Rémy no pudo hacer nada por Vincent Van Gogh. Cada vez más solitario, el artista decidió abandonar la Provenza. En mayo de 1890 llegó a Auvers-sur-Oise, un pueblo cercano a París, bajo la supervisión de Paul Ferdinand Gachet, un médico que también era amigo del viejo colega de Vincent, Pissarro. Durante una época, el traslado pareció beneficiarle. Obras como La iglesia de Auvers revelaron que la obra del artista seguía evolucionando, aunque esto no fuera apreciado en vida del artista. El retrato del Dr. Gachet nos ofrece un emotivo ejemplo de las últimas obras de Van Gogh. 100 años después, se vendió por la suma de 30 millones de euros, convirtiéndose en el lienzo más caro de la historia. Y no es el único lienzo de Van Gogh que se vendió por decenas de millones. Está el valor artístico por un lado, el valor histórico por el otro, y el valor en un sentido puramente económico. Y los historiadores del arte y los árbitros del buen gusto han alabado a Van Gogh. Así que si eres un coleccionista, tienes que tener un Van Gogh.
Y si juntas a varios de ellos pujando por uno de los cuadros, es normal que asciendan a la suma de millones. El potencial emocional de la obra de Van Gogh es quizá lo que atraiga a todos esos compradores dispuestos a gastar esas cantidades de dinero, además de la moda. Pero en nuestra sociedad, donde hay tantos sentimientos que no están permitidos o que son reprimidos, obras de arte que muestran unos sentimientos de forma tan visible pueden ser liberadoras. Quizá el poder de los sentimientos tenga algo que ver con el hecho de que sus obras sean tan populares. Quizá la tragedia definitiva para Vincent Van Gogh fuera el hecho de que jamás llegó a saber el valor que alcanzaría su arte en el futuro. En julio de 1890, en Auvers-sur-Oise, el aún desconocido pintor cogió una pistola y se pegó un tiro. 2 días más tarde, con Theo a su lado, murió. Tras 37 años, por fin alcanzó la paz. Pero aún quedaba otra tragedia. 6 meses después, Theo también murió y fue enterrado junto al hombre que tan incansablemente había apoyado en vida. Quizá el mejor de todos los postimpresionistas, Vincent Van Gogh. En mi opinión, era un gran artista. Siguió sus propios dictados, su propia intuición, que es lo que tiene que hacer un artista, y lo siguió hasta el final. Yo creo que el esplendor del siglo XX tiene 3 raíces en las figuras de Cézanne, Gauguin y Van Gogh. El entusiasmo, la humanidad, la preocupación por la condición humana de Van Gogh, lo cual lo llevó a crear algunas de sus mejores obras, siguió siendo una constante en movimientos posteriores como el expresionismo.